No soy de esas personas que creen en lo inexplicable, ni en fantasmas ni en cosas que van más allá de lo que los ojos pueden ver. Vivo con los pies en la tierra, siempre he sido de las que busca una explicación lógica para todo. Si alguien me cuenta una historia sobre algo extraño o sobrenatural, suelo pensar que debe haber alguna razón científica detrás de ello, algo que desconozco. Pero, hoy, después de lo que me pasó, no sé qué pensar. La historia comienza en una mañana como cualquier otra. Me desperté tarde, como siempre, aún con esa sensación de que el sueño me abrazaba y me impedía salir del calor de las sábanas. Mi alarma sonó y, sin ganas, me levanté de la cama. La habitación estaba extrañamente silenciosa. Por un momento, pensé que había olvidado algo, pero no. Nada. Ningún sonido provenía del exterior, ni siquiera el habitual murmullo de la ciudad. Solo silencio. Fui directo a la cocina, buscando ese primer café que siempre parece devolverme al mundo real. Mientras el café goteaba en la máquina, dejé que mi mente se deslizara por el suave despertar del día. Mis pasos resonaban levemente en el pasillo, la casa parecía estar más vacía de lo habitual. Aunque vivía sola, algo en el aire me hizo pensar que la casa estaba diferente. No sé cómo explicarlo, pero sentí que algo estaba al acecho. La luz de la mañana se colaba por las ventanas, un rayo débil que apenas tocaba la superficie de las paredes. Tomé mi taza de café y me dirigí a la sala, como siempre lo hacía, pero al pasar por el pasillo, un sonido me detuvo. Un crujido, como si alguien caminara en el pasillo. Miré al frente, pensaba que sería la madera de la casa, algo normal, pero no era así. El crujido no sonaba como si fuera una simple vibración por el peso de alguien caminando. No, era más sutil, como si alguien estuviera a mi lado, a mis espaldas, y mi cuerpo lo percibiera de una manera que mi mente no alcanzaba a entender. Lo primero que pensé fue que había olvidado algo, que simplemente mi mente estaba jugando conmigo. Pero esa sensación, esa presión en el aire, no podía ignorarla. Miré por encima de mi hombro. No había nadie, claro. No podía ser nada. Simplemente mi imaginación. Aún así, la sensación persistió, como una presencia, algo sutil que no estaba dispuesto a desvanecerse. Me senté en el sofá con la taza de café, pero mi mente estaba dispersa. Mientras intentaba concentrarme en las noticias en mi teléfono, escuché un sonido más fuerte. Este provenía del baño. Un golpe seco. Primero pensé que había caído algo, tal vez una toalla que se había descolgado o una botella de champú que se había resbalado del estante. Decidí investigar, con la esperanza de que no fuera nada importante. Me levanté, dejé mi café sobre la mesa de centro y caminé hacia el pasillo. Mis pies se arrastraban con lentitud, el eco de cada paso parecía durar más de lo que debía, como si las paredes absorbieran la vibración, manteniéndola prisionera. Llegué a la puerta del baño, que estaba entreabierta. En un principio no le di mucha importancia, pero al acercarme, sentí el aire frío que salía de la habitación, un frío inusual que me caló la piel, como si el aire estuviera congelado. ¿De dónde venía ese frío? No había ninguna razón para que el baño estuviera tan gélido. La calefacción estaba encendida, todo en la casa estaba en orden. ¿Oh no? Mi mano se acercó a la puerta, casi sin pensar. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía miedo de algo tan común como abrir una puerta. Y ahí estaba, la manija fría al tacto, como si alguien hubiera dejado un hielo allí, esperando que yo tocara. ¿Por qué me sentía tan inquieta? No podía dejar de mirar la puerta, como si algo me estuviera esperando al otro lado, oculto en la penumbra del baño. Giré la manija con fuerza, casi con miedo de que no se abriera. La puerta cedió lentamente, y cuando entré, lo primero que noté fue el espejo, empañado por el vapor. Nada raro hasta ese momento. Pero entonces lo vi. En el vaho del espejo, aparecieron formas. Primero pequeñas manchas, pero pronto una silueta se fue delineando, como si el cristal estuviera reflejando algo que no pertenecía a ese lugar. Mi primer impulso fue pensar que el vaho estaba jugando conmigo,
que mi mente me estaba mostrando algo que no estaba allí, un reflejo deformado de la humedad. Pero a medida que las manchas se aclararon, pude ver los detalles con más precisión. Era una cara, pálida, demasiado pálida. Los ojos, oscuros, casi vacíos. No podía respirar. No podía moverme. La figura estaba justo frente a mí, atrapada en el vapor, como si me estuviera mirando desde otro mundo, pero estaba allí, frente a mí. Mi primer pensamiento fue que era mi imaginación. ¿Cómo no podría serlo? Pero, al mirarla con más detenimiento, la figura se fue volviendo más nítida. Un rostro de mujer, o lo que parecía ser una mujer, con la piel blanca como la cal, los labios finos, casi sin vida. Y esos ojos vacíos me atravesaban. Me sentí como si mi cuerpo no estuviera bajo mi control, como si algo me estuviera empujando hacia esa visión aterradora que no podía apartar de mi mente. Di un paso atrás, y el aire del baño, que había estado frío, se volvió espeso, como si la temperatura hubiera descendido de manera aún más violenta. El reflejo en el espejo se deformó, desapareciendo, como si algo hubiera borrado esa imagen con la misma rapidez con la que había aparecido. Miré con rapidez, buscando la lógica, buscando una explicación, pero no la encontré. Corrí a la cocina, buscando una respuesta en algo familiar, algo que pudiera devolverme a la realidad. Sentía el pulso acelerado, la respiración entrecortada. Mi mente quería negar lo que había visto, pero mis sentidos, esos sentidos tan reales, no mentían. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, la piel se me erizó y la sensación de frío me seguía, como si algo invisible me estuviera tocando, rozando mi cuello. Miré a mi alrededor, pero la casa estaba vacía. Nada había cambiado, nada que pudiera justificar lo que había experimentado. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto. Era de mi madre, algo sobre si iría a visitarla ese día, pero no me interesaba eso en ese momento. Necesitaba calmarme. Decidí revisar mis fotos en el móvil, distraerme con algo sencillo. No era la primera vez que hacía esto, pero al deslizar hacia abajo, vi algo que me heló la sangre. La foto que había tomado esa misma mañana, antes de hacer el café, justo al pasar por el pasillo. La luz suave, la ventana abierta, todo parecía normal, pero algo en la esquina, casi imperceptible, me hizo detenerme. Ahí estaba, al fondo de la imagen, esa misma cara. La misma figura que había visto en el espejo. No podía ser. Había tomado la foto minutos antes. ¿Cómo era posible que eso estuviera allí? ¿Cómo podía estar en una foto si no estaba en ese momento en el pasillo? Mis manos temblaban mientras sujetaba el teléfono, intentando racionalizar lo imposible. Pero no podía. La imagen estaba ahí. Y lo peor de todo, estaba viendo la figura moverse, como si se acercara al lente de la cámara, aunque el teléfono estaba inmóvil. Me senté, el teléfono aún en las manos, sin poder procesarlo. La casa estaba demasiado quieta, el silencio era pesado, casi insoportable. Y entonces, como si fuera un susurro lejano, o tal vez en mi cabeza, escuché mi nombre. Mi voz. Pero no la había pronunciado yo. Era un susurro que se deslizaba por el aire, como si alguien estuviera justo detrás de mí, cerca, demasiado cerca. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, oscuro. No pude dejar de pensar en lo que acababa de ocurrir, en lo que había visto, y en cómo había cambiado algo en mi vida desde ese momento. No puedo explicarlo, no sé qué fue, pero algo dentro de mí me dice que lo que sucedió esa mañana no fue solo un juego de mi mente. Algo estaba allí. Algo que tal vez nunca supe que existía. Hoy, después de todo, me pregunto si la línea entre lo real y lo que creemos real no es tan clara como pensamos. Quizás, solo quizás, haya cosas que no estamos preparados para ver. Y, si alguna vez las vemos, ¿seremos capaces de comprenderlas? Esa pregunta me ha perseguido desde entonces. He intentado olvidarlo, convencerme de que fue una alucinación, un mal sueño, una jugarreta del cansancio.
Pero cada noche, cuando las luces se apagan y el silencio vuelve a llenar la casa, la sensación regresa. No de miedo, no exactamente. Es otra cosa, como si algo me observara, esperando. He cambiado el espejo del baño. Lo tiré a la basura la misma tarde de aquel día, pero a veces, cuando paso frente al hueco vacío donde antes estaba, puedo sentir el mismo frío recorrerme los brazos. No hay corriente de aire. No hay ventanas abiertas. Solo ese aire pesado, húmedo, que me hace pensar que el reflejo sigue ahí, atrapado en algún lugar que no puedo ver. Hace una semana, creí que finalmente lo había superado. Ya no soñaba con ese rostro, ya no evitaba mirar mi reflejo. Pero entonces ocurrió algo que me devolvió todo el miedo. Una notificación en mi teléfono. Una nueva foto. No la había tomado yo. Era una imagen borrosa, como si la cámara se hubiera activado sola en mitad de la noche. Al principio pensé que era un fallo, algún error del dispositivo, pero cuando acerqué la imagen, sentí que el corazón se me detenía. En la oscuridad, apenas iluminada por la débil luz de la ventana, podía distinguir mi propia figura, dormida. Y detrás, justo detrás de mí, ese mismo rostro. La misma piel pálida, los mismos ojos vacíos. Desde entonces, cada mañana reviso el teléfono con temor. A veces hay nuevas fotos. A veces no. Pero cuando las hay, siempre son iguales. Yo, durmiendo. Y ella, más cerca. Ayer, la última imagen mostraba solo mi almohada vacía. No recuerdo haber despertado en toda la noche. No recuerdo haber tomado ninguna foto. Y, sin embargo, mientras escribo esto, siento su aliento detrás de mí. Creo que ya no está en el espejo. Ahora está aquí.